Pues nada, buenas noches, bienvenidos a la entrega mensual de Access User Groups España, mes de abril. Pues mira, justo conectando ahora y recién llegado tenemos aquí ahora mismo al señor Edgar. Edgar, buenas noches. Conecta el micrófono y lo quiero presentar porque Edgar es el nuevo presidente de Access User Groups Latino, recién Ah, estrenado. ¿Eh? ¿Tienes el micrófono, Edgar, para conectar? A ver si puede decir algo por ahí o por el chat. ¿me pueden escuchar? Ahora Ahora sí, sí. Edgar, buenas noches. Buenas noches para ustedes. Acá todavía es bastante de día, pero muy buenas Sí, noches para todos ustedes. ¿Qué tal? Edgar de México, ¿verdad? Sí, de México, de Muy bien, Guadalajara, Jalisco, México. Acá la tierra del tequila. muy ¿Qué bien. tal? Vamos para allá. Pues bienvenido a la reunión Bienvenido. también de hoy y ya te estrenas pronto, ¿no, Edgar? Perdón, no te entendí Que bien. te estrenas también tú el grupo pronto, ¿no? El de Latino. ¿Cuándo es la primera charla? Sí, el próximo jueves a las 9 de la noche aquí. No estoy seguro a qué hora es las 9 de la noche por ¿Qué allá, hora tienes pero allí ahora? Creo que son 7 horas de diferencia. Ahora allí tienen que ser para ti la una, ¿no? sí, algo así. Algo así creo que les tocaría a ustedes ya de madrugada. Algo así, ¿no? ¿Qué hora es ahora en México? La una es ahora, Sí, ¿no? Mira, son sí, la, 8 horas, la, si no me la, la equivoco. una. Es la una, pues entonces sí, nos llegará como a las... sí, más tardecito. No estoy seguro a qué hora es. Ahorita lo reviso bien. Apenas como va a ser mi primera charla, la verdad es que no tenía planteado bien toda esta cuestión de las zonas horarias. Sí. Entonces, voy a tratar de corregirlo para la próxima, porque ya también por ahí otro usuario de Access World Forums ya me dijo que le iba a quedar muy difícil de acceso, pero voy a corregirlo para la próxima. Muy bien, pues nada, aquí nos tienes también para lo que necesites, al grupo de España, ¿eh? Muchas gracias, Juanjo. Y ahí haciendo comunidad, hermanando ahí a un lado del charco. Pues Muchas gracias. nada, pues el tema de hoy, como sabéis, es buenas prácticas de Access. ¿Cuál es la idea de hoy? Pues ir contando, que vayáis contando un poco, pues esas cositas que consideráis fundamentales, sobre todo hablando de VBA o de nombre de tablets, esas cositas que veis y dices, mira, esto para mí cuando lo veo en la pantalla se me doblan los ojos, me sale la catarata para afuera y tengo que ir al oculista durante 2 meses porque me ha hecho daño en la cara, ¿no? Es decir, ¿qué cosas son esas tan interesantes para vosotros que consideráis básicas? Tenemos por aquí algunas sugerencias, pero a ver si alguien quiere empezar diciendo algo, dice, para mí es básico, o yo trabajo, ahí queda la pregunta. ¿Qué decís? Que cada función haga una cosa y no una función que haga 50, por ejemplo. ¿Me lo puedes aclarar más? Pues estamos acostumbrados a hacer una función y empiezas a meter ahí un montón de, que si récords es por aquí, comprobaciones y te queda ahí un churro de 60 o 80 líneas, cuando en realidad deberías hacer funciones de 10 líneas como mucho. Tenías que hacer funciones pequeñitas y cada una que haga lo que tiene que hacer una cosa. Después lo encapsulas todo en una función más grande y si después quieres quitar algo, no se te rompe todo. De lo que estamos acostumbrados en Access, que vamos todo, lo metemos ahí todo junto, batiburrillo, deprisa y corriendo, pues es mejor hacerlo en funciones sueltas. ¿Nos puedes enseñar algún ejemplo? No, Pues muy bien, así me gusta. Así da no he Los gusto. chicos, preparado ninguno, no he preparado ninguno. es que no tiene ninguno. O sea, No sí, me tengo gusta ninguno. así, pero mi código Lo Yo no tenía sé, básico. no sé si Eso, eso tiene relación con la orientada a objetos. De alguna manera es un paradigma, una forma de trabajar, ¿no? yo creo que no tiene sí, nada que ver. ¿O totalmente de sí? acuerdo. Lo de ¿Sí? Tony es un deseo, no es un consejo, no es su praxis, es un deseo. No, no, Se yo ha dado tampoco lo he cuenta. practicado. Conociendo a Tony sé que está peleando por ello. Otra cosa es Exacto, que que no lo haya tiene una conseguido función todavía, con pero está en todo ello. y Está se da perdiendo. cuenta. Al hilo de esa pregunta, los que sois como yo muy curiosones, que habéis visto mucho código, ¿cuál es el código más encapsulado o más en la línea de lo que dice Tony que conozcáis? ¿De quién? De todos los, Más encapsulado, más. más en la línea que está diciendo Tony, de que haga cada cosita concreta.
Yo conozco el código de prácticamente todos los que compartís código conmigo por aquí, ¿vale? Y yo diré de luego persona, no de de lenguaje, persona. vale. Dice, mira, a mí el código que hace Pepito me encanta por esto, o así, esto es total, esto es eso, cuá. O alguien que Happy. tenga el valor de compartir su código. Mira, comparto Happy. esta ventanita. Happy. No sé si es más, pero es bueno, es una maravilla el código de Happy, normalmente. Hasta yo soy capaz de entenderlo cuando lo sigo. Es que es bueno porque te cae una aplicación en las manos, mira, empiezas a mirar el código y dices, esto es de Happy, Sí. esto es del búho, esto es del otro, ¿vale? Claro. Lo reconoces. La identidad de cada uno. Sí. Si pone RT es de Jesús, si pone MC es de Rafa, ya son cosas que Sí, las firmas. de eso trata, claro. Muy bien. Si tiene clases es de Chea. Bueno, Muy bien. Está cenando, está cenando. Dice que ha cenado, pero no, está cenando Claro, ahora. claro. No... Bien, dentro de esas prácticas, ¿cómo? Vamos a hablar de la nomenclatura, ¿vale? ¿Cómo hacéis el tema? O sea, cuando a la hora de, por ejemplo, empezamos por la tabla. Nombres de tablas. Con prefijo, nombre de tablas, consultas, informes. ¿Con prefijo o sin prefijo? Los objetos, dices. Sí, la tabla. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho TBL Pepito, TBL tal, QRI consulta, FRM para formulario. Yo lo Odio los odio eso. prefijos. Yo lo odio. Lo Yo odio, no los ¿por qué? uso Tony. tampoco. Yo no lo uso. Yo me he Yo no lo pasado de frenada con los prefijos. ¿Por qué? Entonces, sí, porque porque yo le pongo TBL a las tablas, etcétera, etcétera, y me pasé de frenada hasta con los nombres de los campos, siempre de FLD, porque fiel, ¿no? Vale, pero no sé quién me enseñó, bueno, un colega que me enseñó que cuando estás en el editor de las consultas, en la lista, ¿ok? de los campos, claro, yo al ponerle FLD, pues perdía el que tú en una lista de esas pusieras una letra y entonces te saliera el primer resultado de esa letra. Entonces, cuando me di cuenta de esa cagada, pues estoy reculando, aunque no sé, es un poco tarde, pero bueno, después de 20 años, pues... Nunca es tarde, Rafa. Ya lo sé, pero me quedan 7 años solo, ya estoy aquí. O sea que Por eso digo que me pasé de frenada en ese aspecto. Entonces, solamente por ese hecho, hay a veces que viene muy bien en la lista, ¿no? En la lista de campos de una tabla, pues pulsar la letra para que te empiecen a aparecer el primer resultado, el segundo o el tercero. La verdad O es sea que que el único que utiliza prefijos en los nombres de los objetos de Access soy yo, ¿no? Entonces, ¿no? yo no, tengo no. Para Yo los lo uso controles, sí. también. Yo soy un obseso de ponerlo en todos los sitios. Xavi, ¿tú alguno qué haces? recibió, no, hombre, si hasta edité un manual de estilo, si te acordarás, hace Claro que 3 me o 4 acuerdo. años. ¿Por qué te crees que estoy preguntando tú qué dices, Xavi? Prefijos a tutiplén. A pesar de que hace relativamente poco leí un artículo que decía que eso ya hasta Microsoft lo estaba dejando. Sí. Y nunca lo he hecho. Nunca lo ha hecho especialmente, pero que lo estaba dejando porque los prefijos eran una cosa del pasado en el sentido de que antes no tenías ayudas visuales, no te ponías encima de un objeto y te decía lo que era. Y ahora te pones encima y te dice lo que es, o el tipo de variable. Te dice muchas cosas que antes no se decían y se tenían que adivinar por los prefijos. Yo sigo utilizando los prefijos y de ahí no me van a mover. Y no sé si me quedan 7, 10 o 27, no tengo ni idea, pero yo voy a seguir igual. Yo sí. Si los Dentro de los del objetos campos. no utilizo prefijos. Odio escribir FRM. O sea, me parece una tontería y un gasto de los dedos innecesario. Dentro de las tablas sí que utilizo algo los prefijos. ¿Cómo Cuando que son algo? las tablas típicas estándar de códigos postales, pues sí me gusta ponerle una T por delante o una TB por delante, de manera que cuando después miras la ventana de base de datos tengas lo que son las tablas estándar, todas agrupadas, y lo que son las tablas de datos en sí por otro lado distinto. Eso en cuanto a nombres de objetos. Nombres de campos, dentro ya de los campos, sí que utilizo prefijos dentro de las tablas. Le meto
soy cobolero, entonces yo utilizaba sufijos hasta que, viendo una aplicación de un cliente, vi la ventaja de utilizar prefijos. Como para trabajar con desconectados, los campos de las pantallas, lo mejor es que se llamen exactamente igual el campo que el nombre de la tabla. Utilizas mucho el IntelliSense. Entonces, cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con una tabla de clientes y le metes el prefijo CLI, cuando tú pones mi.cli, automáticamente tienes la lista de todos los campos de la tabla de clientes que tienes referenciados en ese formulario, por ejemplo. Entonces, eso es comodísimo. Ahorras mucho tiempo y ahorras mucho tiempo de buscar en las definiciones. Ahora, resto de campos, yo lo de poner CB o un combo, como que no. Se llama como se llame el nombre del campo. Si está ligado a la tabla, tiene el nombre del campo de la tabla. Y si es un tipo lista, que sea un combo, pues va con lo que sea. Si es un combo para elegir un proveedor, pues se llama proveedores. No le pongo CBO proveedores. O sea que tú nunca nombras el tipo de objeto que es, no pones txt lo que sea o no pones sino que directamente pones el nombre del campo en el que se guarda ese control de la Correcto. tabla. Es lo que se hace Bueno, por defecto. que te Lo lo que hace hace- por... En Yo- el caso yo quería de preguntar una cosa. del IntelliSense, perdón. No, nada. A ver, Edgar, empieza tú. Sí, no, mi primera intervención. En el caso de IntelliSense, cuando uno utiliza los prefijos, es en el único caso en el que a mí me gusta utilizar prefijos, cuando voy a escribir el código para algún componente que he puesto en Access. Cuando utilizo IntelliSense, bueno, pongo mi punto y me van a aparecer todos los campos de texto, ¿no? Si todos empiezan por TXT, me van a aparecer todos los campos de texto juntos, porque a mí muchas veces, a mí sí se me olvida qué nombre le puse o qué control estoy tratando de programar, y bueno, a mí me ha sucedido que, bueno, es un campo de texto, entonces empiezo por TXT, le pongo mi.txt, me va a aparecer en mi lista. Claro. De ahí, ¿cuál es el campo? Me voy a acordar luego. Y si es un combo, pues le pongo CBO. Si es un botón, BTN. Bueno, esa es la forma en la que yo trabajo únicamente en el ámbito de Access, porque pues, en otros ámbitos no es tan necesario. Pero para mí, que se me olvida mucho el nombre de los controles o del campo que estoy editando. Sí, a mí me sirve muchísimo tener ese prefijo, porque se me olvida y mejor le pongo mi punto y me va a aparecer ahí, yo ya sé dónde encontrar, por decirlo así. Esa es una forma en la que yo lo hago. Para el nombre de tablas, nombres de campo tampoco, ahí no utilizo, pero para los controles de Access en particular, solo en esos casos. A raíz de lo que decía ahora Edgar sobre el me punto, el otro día vi código de Chevy, no de Xavi, y él utiliza para nombrar los controles, en vez de me punto, utiliza exclamación y el nombre del control. ¿Alguien más ha hecho eso? Eso es lo académico. Lo académico es utilizar el signo de exclamación. Pero El no punto- comparto. Con las tablas sí. Cuando trabajo con record sets, no utilizo el nombre el nombre del control entre paréntesis, comillas, sino que utilizo el símbolo de admiración para adjuntarlo, vamos. Sí. Pero él No va un paso más comparto. y él lo pone siempre. O sea, en Sí, vez de sí, me sí. punto, está exclamación y el nombre del campo. Ni me punto ni historia. Y es la manera que tiene él de saber que está llamando a un control de ese formulario. Exacto. Y no a una propiedad, ni a un método, ni nada. Estás llamando a un control. Efectivamente. Es que es lo que... Utiliza En ese mero mismo como- sentido, No Perdón. comparto porque si tú compilas y lo has escrito mal, no te va a decir que este control no existe, porque la afirmación no hace implícito. Si tú pones mi punto y luego te cargas el control o cualquier cosa y compilas, entonces sí que se produce un error. Si tú pones la afirmación, no. Por eso no comparto, no por... Access tiene un problemita ahí, bueno, no sé si es problemita, ellos así lo codificaron, que cuando uno
empieza a aprender Access, uno no entiende muy bien qué es lo que va a tomar primero Access. Cuando uno está escribiendo el código, ahí les va el contexto. Si ustedes tienen su nombre de campo que se llame persona y un control de texto que se llame también persona, Access lo primero que va a hacer es buscar si tiene un control. Bueno, si estamos programando el formulario, ¿no? Si usted pone mi punto, mi en este contexto es un formulario, si usted pone mi punto persona, primero Access se va a fijar si hay un control que se llame persona. Y si no hay un control que se llame persona, se va a fijar si hay un campo que se llame persona. Entonces ahí es importante pues diferenciar ese tipo de cuestiones. Yo por eso me faltó comentarlo, por eso a mí me gusta hacer la diferenciación, que tengan un nombre distinto los controles que los campos, porque ahí sí que puede haber un problema, porque cuando uno está programando un formulario, puede ser que se exista esa confusión por parte del usuario, que para Access, digo, ellos ya lo tienen así programado. Ellos dicen, bueno, primero me fijo si hay un control de ese nombre, y si no, me fijo si hay un campo con ese nombre, ¿no? Pero mucha gente pues no ha hecho las pruebas necesarias como para entender ese tipo de ¿Cuál es la situaciones, y diferencia terminan haciendo preguntas ahí en los foros. Pues. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre un campo y un control? La diferencia, bueno, en el control vamos a hacer la captura de la información que va a venir en este campo, ¿no? En este caso, Vale, existe un campo es el campo de la tabla que tienes asignado a ese control. La columna, así es. Sí, Vale. la columna de tu tabla que se llama personas, pues ese es el campo, ese me hago referencia. Y en el caso del control, bueno, por eso hay que especificar, porque Access primero se fija si hay un control, y si no hay un control se fija si hay un campo. Ustedes pueden hacer la prueba fácilmente, simplemente nombren algo de dos formas diferentes y utilizando perdón, de la misma forma, así, nómbrenlo persona, un campo, y ese campo hagan un control que se llame persona, y en el debugger, fíjense, o en IntelliSense, fíjense qué propiedades te da cuando pones mi punto persona, si te da propiedades para un campo de texto o te da propiedades para un campo de la tabla. Y lo que van a ver es que cuando ustedes, si tienen las dos, si tienen persona, tanto como campo, como persona, como control, van a ver que cuando pongan me punto, les va a aparecer un control, las propiedades de un control. Sin embargo, si van en ese mismo rato, cambian el nombre de persona para el control, le ponen persona, no, bueno, txt persona por decir algo, van a ver que si ponen me punto, les van a aparecer las propiedades de un campo. Entonces, bueno, es una forma distinta de ver las cosas, porque para Access sí que hay una forma de como jerarquizar. Entonces, ahí en este caso yo sí optaría por siempre ponerle un prefijo a los controles, porque los campos, esos pudiéramos trasladar la base de datos a otro lado donde no existe este problema, entonces pues no tendría caso ponerle prefijos, pero en Access no vamos a trasladar, por ejemplo, el control de texto. Entonces el control de texto en el ámbito de Access pues sí que tenga su prefijo. Esa es mi opinión, pues, y cada quien tiene sus formas de trabajar. Yo cuando estoy creando un control directamente cojo y el nombre que le vaya a poner le pongo delante el prefijo. Si es un botón le pongo BTN, si es un combo le pongo CMB, algo se lo pongo para que no tenga ese problema. Yo lo que quería comentar Para no también, tener qué problema. ¿El problema de qué? el problema de que como ha dicho, que un campo de una tabla se llame igual que un control. Pero ¿por qué eso es un problema? Yo sí sé cuál es el problema. Imagínate que tienes un formulario, perdona Emilio, es que intervenga. Imagínate que tienes un formulario que está unido a una tabla y tiene el nombre, un campo nombre cliente y se llama Pepe Jiménez, ¿vale? Y estás editando ese campo y todavía no has guardado, estás editando en el control y todavía no has guardado en la tabla. Si tú llamas al mi nombre cliente o como se llame,
En un caso te devolverá, si el control te va a devolver lo que estás editando en ese momento, y si vas al campo te dirá la información anterior que tiene todavía la tabla y que todavía no se ha guardado porque no ha guardado el registro. Hay una diferencia entre el control y el campo. Y entonces, si tenemos dos nombres distintos, evitamos esa posible confusión. Llamas a lo que está introduciendo el usuario en ese momento, o vas a la base, a la tabla base, y miras lo que hay, la información que hay en la tabla base. Mi consejo es bajo ningún concepto en un formulario de Access, bajo ningún concepto, nombrar a un campo que no tiene un control con el mismo nombre en el formulario. Bajo ningún concepto. No te he entendido lo que querías decir. Si yo tengo, por ejemplo, un formulario que sea el campo nombre, sí, ¿vale? En una tabla, y mi origen de datos, y yo he puesto como origen de datos que está nombre, tabla, o sea, campo nombre, o sea, de la tabla cliente, campo nombre, campo apellido, campo teléfono. Pero en mi formulario yo pongo solamente nombre y teléfono, no pongo apellido, pero sí que lo tengo en el origen de datos. Si yo pongo me.apellido, me va a devolver el valor en VBA. De la tabla, claro, no hay confusión. Pero nunca, bajo ningún concepto, utilizaría eso. ¿Por qué? Porque cuando tú exportas ese formulario a través de control de versión y lo devuelves a otro usuario, no compila. Da error de compilación. Comprobado. Y eso lo he probado con Rafa, por ejemplo, y con más, que cuando hemos compartido control de versiones, si tú nombras a un campo en un formulario que está en el origen de datos, pero no hay un control con ese nombre, tienes que volver a recompilar todo. Tienes que hacer un decompile y volver a compilar. Entonces, eso lo aprendí en ese momento. Y yo era de los de Emilio. Poner txt nombre, txt lbl. Por primera vez y sin que sirva de precedente, le tengo que dar la razón a Jesús. Me encanta cómo está trabajando, cómo trabaja él con los nombres de prefijo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un campo que se llama nombre en clientes y un campo que se llama nombre en proveedores, por ejemplo, y los dos tienen el mismo, de entrada, al poner PRV de proveedor nombre y CLI nombre, ya estoy diferenciando el nombre del campo. No voy a tener ningún campo que se repita en toda mi base de datos en nombre. Nunca. Ningún campo se va a repetir nunca. Segundo, me da muchas ventajas para saber ya en qué tabla estoy guardando. Y eso tiene unas dimensiones en desconectados muy, muy grandes, de las que Jesús hablará mejor que yo, porque él es el que lo hace eso. Tercero, me evito en mis consultas tener que utilizar, cuando hay duplicidad de datos, por ejemplo, clientes.nombre, Eso sobre todo. proveedores.nombre. No pasa nunca, porque no se repite nunca. Con lo cual, al final, estoy reduciendo mis consultas SQL una barbaridad, que es lo que buscamos. Entonces, por poner 3 letras, me evito todo el nombre de la tabla. Si saco la diferencia, me conviene. Ahorro texto escribiendo. Ahí dejo el tema y seguimos hablando. Venga, ¿qué opinas de esto? Yo quería también comentar el tema de los nombres de los campos cuando son texto. Que yo tengo como costumbre de que si, por ejemplo, el código postal pues, es de 5 caracteres, pues le pongo código postal 5. Para yo saber que eso solamente tiene 5. Otra cosa es que yo sé, o he leído por ahí, que los campos de texto da igual si le pones que ocupen 8 caracteres que 255. No sé si vosotros tenéis información sobre eso. Ahora ya sí da igual. Antiguamente, los campos de texto ocupaban una posición por ser string, más una posición por cada carácter que le dabas de longitud. Es decir, un campo, por ejemplo, el código postal, si le decías que era un X5, te ocupaba 6 caracteres. Si le decías un X255, serán 256. Ahora ya no. Bueno, ahora ya no. Con el cambio, no sé dónde metieron el cambio, pero fue antes de las ACCDBs. Ya te da igual la longitud que le pongas, realmente los campos de texto no van a ser fijos, sino que van a ser internamente, los va a tratar como de longitud variable. Y la tabla ocupa lo mismo que tú le digas que es un string de 5 que un string de 255. Y lo mismo pasa con los memos. Antiguamente los memos ocupaban una barbaridad y ahora mismo un memo ocupa la cantidad de espacio dependiendo de lo que del valor que tenga dentro. Mi mujer dice que soy un memo y que ocupo mucho en casa. De todas formas,
sí es verdad que si al final tú tienes que sacar un texto, por ejemplo, en un ticket o algo así, en un informe que tienes poco espacio o algo así, eh, sigo pensando que puede ser buena idea, porque así calculas que no te puedes pasar de yo no sé cuántos caracteres para que no se te salga del ticket o algo así. Estoy de acuerdo contigo en parte. Vaya por Dios. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo porque todos nos ha pasado de que te pones a hacer una cabecera de una factura y te han metido el nombre de Juan Antonio Martínez del Madrigal de las Altas Torres y de los Santos Europeos y de, oye, que no cabe. Pues pon dos Abrevia, líneas. abrevia. Pues vete a freír espárragos. Exacto, abrevia. Entonces, si tú le dices, mira, el nombre de la empresa 50 caracteres. Y si no te cabe, empieza a meter abreviaturas. Entonces, la cuestión está en que lo que es una putada es que tengas que... pasa es que en Access eso no lo es tanto. Lo aguanta muy bien. Que tú tengas una base de datos y te digan, no, el campo tal de 50 caracteres tienes que ponerlo en 60. Pues es una guarrada. En otras bases de datos es una guarrada. Pero en cambio aquí, pues podías hacer el cambio bastante bien. Pero teniendo que los campos te va a dar lo mismo que le pongas 50 que 60, yo lo que hago es cortar la longitud del campo en el momento de la introducción. Aunque el campo esté definido a 255, cuando me estás entrando cliente y te estoy diciendo nombre del tío, 40 caracteres, y no te dejo ni uno más, aunque internamente el campo soporte más longitud. Pero tendrías que estar ¿Y cómo pendiente de eso. recortas? Preguntándole cojo la longitud del campo y si se pasa de lo que le he puesto, pues le digo... Con el len. Con el len, claro. Yo en mi caso lo que hago es básicamente creo la base de datos con la información que hay por defecto. Si son campos de 255 caracteres, se queda en 255. Ya una vez que empieza a ser necesario hacer alguna optimización, ya es cuando empiezo a cortar campos para empezar a hacer las optimizaciones que sean necesarias. Pues al principio de la base de datos, pienso que debería de, bueno, yo en mi opinión, pienso que debería de ser así porque así después de un tiempo voy a tener una tabla ya con suficientes registros de los cuales yo puedo decir, bueno, aquí por lo general me ponen campos de, no sé, de máximo 100 caracteres, pues lo voy a dejar en 120, este campo, pero ya pienso que es ajustar ahí los campos, en el caso de los campos de texto para nombres y cosas de ese tipo, yo en lo particular, yo lo que hago es, una vez que ya tengo suficiente información para juzgar qué tanto tengo que poner, ya es cuando hago el cambio. Mientras tanto, lo dejo así por defecto, me evito algunos problemas, yo al menos así. Yo no comparto esa forma, porque te obliga a estar refactorizando todo el tiempo. Y aparte que cada registro en memoria, cuando cargas, estás consumiendo un montón de memoria y estás haciendo que el sistema vaya mucho más lento. Si tienes pocos registros te da igual. Y sobre todo al principio, como dices tú, que estás evaluando el uso de los usuarios, pues bueno, te puede valer, pero después tienes que estar refactorizando y te puedes olvidar de algunas cosas. Yo no lo veo. No lo veo. Y lo de poner el número de caracteres en el nombre, ¿qué pasa cuando amplías lo que decíamos antes? ¿Qué pasa cuando amplías el campo? O ponerle un prefijo a un campo que le dices que es un long y después lo conviertes en un double. Entonces ya a tomar por culo el prefijo, se estropea. Los prefijos ya no sirven para nada. Antes era un número, ahora lo has convertido a un texto a un número y ya se descojringa todo. Yo, si un perro es un perro, pues se llama animal y no le pongo PR animal o PR perro. No, un perro es un perro y ya está. ¿Y cómo resuelves, cómo resuelves el caso de que si ya tú condenaste ese campo a que va a tener 100 caracteres, si alguien va a ponerle algo de 120 o 130, les pides que resuman, que abrevien, perdón? Yo se lo pregunto, ¿se aguantan con lo que hay o bien se lo alargas? Si tienes que alargar, no pierdes información. Si tienes que encoger, sí, porque te quedan cosas fuera. ¿Sabes? Sí, bueno, en mi caso, yo me iba por el máximo y le agregaba un factor de seguridad y, bueno, pero es cada quien, digamos, por eso son las buenas prácticas de
de cada quien. Efectivamente. Sí, Yo opino después como Tony. tienes otro problema. Si tienes campos vinculados, tablas vinculadas, los foreign keys y empiezas a meter muchas restricciones, ahí tienes ahí un tocho guapo, ¿eh? Se te empieza a complicar la vida un montón. Dos cosas. No relaciones nunca dos tablas por un campo de texto. Siempre con campos numéricos tipo long. Y, joder, no utilicéis relaciones. Anda. Pero para nada. Pero no se llaman bases de datos relacionales. Pero En tu ojo, cabeza, ahí en tu está. cabeza sí. ahora abriremos ese melón. Porque ahí voy a ponerme en modo Chea. El hecho de que una base de datos sea relacional no quiere decir que tengas que utilizar las relaciones. Ni la En base eso de estoy de datos. acuerdo con Chea. Sí, la definición de relacional quiere decir que en una tabla pones cosas relacionadas, ¿no? Pero algo así va la cosa. O sea, que Pero una nada sola de tabla está restricciones. relacionada al mismo tipo de información, nada más, ¿no? No a No, las porque- relaciones que se hacen entre tablas. No, en modo Chea, cuando definieron lo que eran las tablas relacionales, querían decir que los resultados de cualquier operación con los datos salen en forma de relación, pero con relación no quiere decir lo que llamamos normalmente relación, sino una tabla. Algo así como una relación de gastos, que es una tabla, filas y columnas. Y todos los resultados de todas las operaciones entre datos acaban siendo en forma de relación. Eso es lo que significa bases de datos relacionales. Y relacionar eso con las relaciones es relacionar demasiado. No tiene que ver. Con las relaciones tienen montones de significados y no los podemos juntar todos en uno. Unas cosas son, hay una teoría de entidad-relación, ahí la relación tiene otra cosa que ver. Tenemos objetos, relaciones, tenemos entidades que son relaciones, son cosas completamente distintas. Base de datos relacional únicamente significa eso. O únicamente no, bastante significa eso. Por ejemplo, Access ha dejado de ser relacional en cuanto se han metido los campos múltiples. Multivalue, Multivalor. ¿Perdón? Multivalor. Eso, los campos multivalor. Entonces, ya no hay forma de sacarlo en forma de tabla, eso deja de ser relacional. Relacional es exclusivamente eso. Entonces, cuando decimos, como es relacional, tiene que haber relación. No, relacional no tiene que ver absolutamente nada con eso. Lo mismo que no son relaciones cuando enlazamos en una consulta una tabla con otra tabla. Se relacionan, se enlazan, pero no son relaciones. Relaciones tienen demasiados significados y en España las usamos aún para más cosas. Una vez en un foro alguien se mosqueó porque dije que a mí las relaciones que me gustan son las sexuales. Muy bien. Muy bien. Pero de uno a uno o de uno a varios. A mí también. De No, N a no eres N, el único. Muy bien. de todos con todos. Hablando de las relaciones, ya que estáis con las relaciones, y las llaves, autonuméricas, numéricas, de string, Autonuméricas. autonuméricas, siempre, sí o sí. Siempre. Siempre no las numéricas. quiero Es ni mejor ver. que lo maneje la base de datos. ¿Qué cantidad de errores te vas a comer? Pero oye, cada uno lo hace a su manera. Venga, dinos, cuéntanos por qué. Yo no lo tengo así tampoco, ¿eh? ¿Quién ha sido Yo, ese? Emilio, que yo lo hago con una función que va calculando el último más uno. Eso no es autonumérico. Pero me ahorro el rollo de que si lo pones en autonumérico tienes que compactar la base de datos cada vez que quieres que ese número baje a 1, ¿no? Al principio, ¿no? No. Bueno, puedes compactar la base de datos. Vamos a ver, el problema de los autonoméricos, cuando compactas, como dejes huecos y no tengas relaciones, guapo la cosa. Por eso, vamos a ver. Autonoméricos es cómodo utilizarlos cuando el número que necesitas es un ID simplemente para poder identificar el registro sin ninguna relación con nada. Entonces el autonomérico es cómodo. Ahora bien, si ese número es con el que vas a relacionarlo con otras tablas, por ejemplo, el ID de factura, el ID de cliente, no utilices un autonumérico ni harto vino.
¿Por qué? Porque vas a tener errores. ¿Por qué? O sea, es La decir, puedes cagar. la cuestión, Pero vamos, la aseveración No hay no control. es si vas a tener errores. La pregunta no es si vas a tener errores. La pregunta es cuándo. No, la pregunta es qué errores. Al compactar, ¿no? Es La cuando... pregunta es No qué te errores. hace falta. A mí una base de datos hace poquito de un cliente que utilizaba autonoméricos para historias para tablas principales. No sé qué puñetas le pasó. Iba por el 24.515, encontró un hueco y empezó a numerar en el 23.244, porque le salió de ahí mismo. Ni te imaginas el Cristo que se ha montado. Pero claro, cuando se dieron cuenta es cuando empezaron a salir duplicados. Y empezaron a salir duplicados de facturas y líneas. Y ahora dile al tío, mira, te coges las tablas, te las pongo en Excel, empiezas a separar las facturas cada una por un lado, las renumeramos a mano y después le volvemos a poner número de verdad. No. Autonoméricos ni harto vino. Una cosa, no es lo mismo un autonomérico de Access que un autonomérico de MySQL o de SQL Server. No se comportan igual. Pero de todas maneras, si no quieres hacer lo que ha dicho Emilio, hay una rutina para sacar contadores, se tiene una tabla de contadores y eres tú quien se va generando esos contadores. Pero Y el autonoméricos no. El problema es mantener eso, porque luego si la rutina que utilizaste para precisamente generar esos autocontadores te genera un error, pues vas a tener otra vez problemas. Es Esa como rutina no te genera error. a mí me suena bien el comentario que haces de que pues, es más cómodo el autonomérico. Yo me quedo con el hecho de que sí, para mí sí es bastante más cómodo. El único problema que le he visto es cuando tengo que hacer una migración y pues, tengo ahí huecos y tengo que hacer ahí alguna que otro, ahí acrobacia, pero Pero que básicamente. yo llevo muchos años usando eso de coger el de max que vaya más uno, de max más uno, Pero, y a mí me ha Emilio, funcionado. ¿eso no es un autonomérico? Ya lo sé que no es un autonumérico, Vale. claro. Es decir, que yo autonumérico no uso. Por eso que te he dicho de que hay que compactar cuando quieres que eso se vuelva al principio. Pero que yo eso no lo uso. Yo lo que utilizo es eso, una subrutina que mira cuál es en esa tabla. Por ejemplo, el ID de factura. ¿Cuál es el último? Pues a ese más uno. Y ya está. Eso es una indexación, ¿no? yo hago lo de Emilio siempre. Yo lo tengo en Me una creo tabla. mi propio Tengo una rutina de autonomérico. contadores. Demás, Tengo una tabla y con un eso. registro para cada tabla que quiero mantener un contador específico. Y tengo una rutina de contadores que También. cuando necesito un nuevo número le digo, dame un ID de cliente. Ya tengo el ID de cliente siguiente. Y él lleva la cuenta. ¿Qué te permite? Pues a veces, por ejemplo, pegar saltos. Hemos cambiado de manera de calcular facturas. Vale, pues vamos por la factura 6.423. Empiezas en la 10.000. Porque internamente vas a decir, esta factura, si es menos de 10.000, me la muestras de esta manera. Si es más de 10.000, la calculamos de esta otra manera distinta. Eso con un ID Max es más costoso. Vale, para un segundo. Yo te he oído a ti decir que te cortas las venas antes de permitir que un cliente tuyo utilice tu campo de autonumérico como un secuenciador de código o de cadenas. El identificador es una cosa, el ID es una cosa y otra cosa es el número de factura o el número de orden. Correcto. Es decir, Vale. una factura, lo típico, es la A-2415/2023. Vale, eso es una historia, pero eso no es el ID de la factura. Mi ID de la factura es el que le corresponde al 4.312. Más uno. Un número. ¿Vale? Y la siguiente factura será la 4.313. Que el señorito le quiere poner el número del año por detrás, pues se lo ponemos. Pero eso lo calculamos en el momento de hacer la factura. Pero eso no es el ID de la factura. Sí, debe ser. Sí. El ID debe ser una cosa y el número de factura debe ser una columna adicional, ¿no? Es otro campo. Correcto. Sí. Le estoy dando vueltas al problema ese que ha tenido tu cliente con los autonuméricos y eso no es de un uso normal de la base de datos. Eso lo que ha ocurrido es que ha copiado una tabla en otra.
No, Algo, no, 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 no. No, algo- no puede. Porque A tiene mí la base de también me datos tiene una clave, que la conozco yo, y ellos no pueden tocarla, precisamente para evitar eso. A mí también me ha Ha sido pasado, una mala función de la base de datos. a Les mí ha dado un también me ha pasado, casque. Pasa, ¿eh? A mí me ha pasado también que me ha dejado hueco y se me ha ido el contador hacia atrás. Han intentado meter otra vez otro registro y como el IDE ya existía, me daba error de UDATE en la tabla y no podía grabar. Y hasta que lo descubrí, y claro, digo, pues ha vuelto para atrás, no sé, 500 registros. O ahora meten registros para que se vuelva a poner el contador 500 registros más. a mí me ha pasado una vez también. De repente, no sé por qué, que vaya para atrás y que empiece a duplicarme registros del IDE. No, Sí, no me ha empieza a pasado usar. No que no lo crea, sino que cuando voy a crear el nuevo registro me dice, no puedo porque ya existe, no puedo porque ya existe, no puedo porque ya Sí, existe, no, es que se me está bloquea creado y el muy hijo de su padre lo quiere volver a crear. y se bloquea. Me ha pasado una vez y no sé por qué. A mí me ha pasado con las copias de seguridad, de que el cliente ha sido muy listo y él solo ha puesto una copia de seguridad antigua. Y entonces, claro, ha vuelto a crear los mismos números que ya existían. Digo, eso en mi caso no ha sido porque la base de datos no pueden tocarla. En eso me aseguro, cuando yo respondo de los datos que hay dentro, no dejo que el cliente los toque. Otra cosa es que si el cliente es de los que lo hace y quiere tener la base de datos en sus manos, si cuando hay errores de estos es su problema, no el mío. Bien. A la hora de crear tablas en Access, ¿desde dónde creáis las tablas? ¿Diseñador? ¿DLL? ¿Directamente hoja de tabla? Diseñador. Diseñador. O sea, desde la tabla de diseño. ¿Alguien no Sí, yo utiliza también. el modo diseño? Yo utilizo el diseñador y también utilizo DAO para crear tablas. ¿Vale? Pero ninguno utiliza el modo vista de tablas, ¿verdad que no? No. De broma. Nadie. Añadir campos en la hoja de datos. Añadir campos en la hoja de datos. Nadie lo ha hecho No, hasta aquí, ¿sí? no, nunca. No, no. No, Es lo Yo primero que suscribo hago, una desactivar vez. Es ese lo campo. primero que se desactiva cuando creas una base de Aquí- datos. Esta base aquí de datos hace- no permite añadir campos. ¿Quién perdió el tiempo creando eso? Algún Os becario. voy a enseñar una cosita. Ya estamos. Qué cabrón. Siempre igual. ¿Vale? Vamos a crear una... Yo lo he hecho siempre así y lo sigo haciendo así. Pero voy a crear una tabla y voy al diseño de tablas, ¿correcto? Y pongo... O lo que hago yo normalmente es... Estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Me pongo directamente en tabla, ya me crea el identificador y automáticamente me voy al diseño. De hecho, la guarda y entonces comienzo, ¿verdad? Supongo que más o menos lo hacéis así todos, ¿correcto? Y ya empecéis a... Vale. ¿Os pasa a todos que tenéis una serie de, lo que decías antes, una serie de campos ya creados? O sea, por ejemplo, si yo pongo nombre, por ejemplo, yo pongo aquí en nombre, va a ser siempre un texto corto, voy a poner una única vez, escriba su nombre, porque esto no lo utilizo nunca, porque siempre es un rollo ponerlo muchas veces, ¿correcto? Y luego además, pues voy a limitar aquí este nombre, voy a limitar aquí el campo, porque como decías antes, a 150, pero es que además voy a poner un no sé qué, un título que va a ser nombre de cliente, por ejemplo, para que aparezca así, o directamente nombre en mayúscula, y lo de arriba lo pongo porque me gusta hacerlo así, pues el nombre en minúscula, para que aparezca, por ejemplo, ¿no? O lo que decía Jesús, CLI nombre, ¿vale? Bien, y eso con todos los campos. Y cada vez que yo utilice esto voy a hacerlo así. Y voy a rellenar todo esto. Bien. ¿Por qué os digo esto? Guardo. Abro la tabla. ¿Alguien conoce en los campos de tabla la opción más campos? Guardar como nuevo tipo de campos. Yo sí. Ya lo sé, tú sí por mí. El resto no, ¿verdad? Porque ya me lo has contado. ¿Esto de dónde ha salido? Eso lleva tiempo, pero ninguno lo utilizamos. Seguro que es desde Access 97, vamos. Imaginaros que tengo nombre, cliente y pongo mis 4 campos que pongo siempre. Pues fijaros, yo me voy aquí y le digo, oye, que me vas a poner un campo, aquí en este, más campos de los que yo ya me he creado, por ejemplo, los campos datos persona.
Tracatac. Y ya te pone los datos que tú quieras con tu diseño preparadito de otras veces. Es decir, podéis crearos una plantilla de campos con toda la configuración en las propiedades y desde aquí, desde el modo tabla, podéis volver a reutilizarlo todas las veces que queráis. No está unido a la tabla, sino que está unido a la aplicación de Access. A mí esto me parece algo muy chulo. Y si yo abro otra tabla y copio y pego, Pues puedes hacerlo, evidentemente, pero esto, aunque yo me vaya a otra base de datos Rafa, nueva, estoy contigo. pues sigo teniendo esto igual para empezar está bien, pero para el día a día, o fechas de inicio y finalización. creo que no te... Bueno, es una opción. Por lo menos no la conocíais, no me seas cabrón. No, Rafa, no, no, sí, no sí, la correcto. conocía. Vale. Otra cosa es que la utilidad sea o no sea. Vamos a ver, pero Juanjo. Mola, sí. Si dices, ¿qué opinamos de ello? Está molón, sí. Opinamos de ello. Y si lo que nos dices es, oye, ¿a qué guay? Y todos. Sí. No estoy pidiendo que le hagáis la pelota al señor Presi. Estoy diciendo, ¿a que no conocíais esto, leche? Que yo también flipé cuando lo vi hace poco. Sí, también. Pregunta. Yo no lo conocía, pero ya que lo Qué mencionas, voy a hacer algunas pruebas a ver qué ventajas me pudiera ofrecer, pero de entrada no, todavía no. Yo siempre hago las cosas desde cero y bueno, cuando hago ese tipo de tablas, pues hago los campos que necesito y yo lo estoy empezando no se me había ocurrido para hacer una plantilla. Yo lo estoy empezando a utilizar para que aquellos campos que requieren mucha configuración en las propiedades, lo hago una única vez, guardo ese campo como el tipo de campo que es, por ejemplo, imaginaos campo teléfono con todo el tema, o un campo concreto que voy a utilizar más veces, y luego lo reutilizo todas las veces que quiera solamente con ese código. Y cuando te pases a desconectadas, todas esas configuraciones que has hecho las tiras a la basura. Yo también te quiero. Yo mucho. ¿Y esto se almacena en la aplicación Access o en la base de datos? En la aplicación Access. O sea, es como una configuración de Access ya para... En la aplicación, en el backend será. No, estoy preguntando. Guarda en tu base de datos, en tu aplicación. En tu aplicación, en msaccess.exe, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. Vale. Y si reinstalo para el Windows, cualquier base de datos. En cualquier base de datos que tengas en el tour, cuando pones nueva, ahí te aparecen esos campos. Vale. De hecho, el propio Access tiene una cantidad interesante de propiedades de campos, por ejemplo, científico, número grande, o la fecha de hora AM/PM, o bueno, el tipo casilla sino, o sea, con otras configuraciones. Por ejemplo, el sino lo tienes como el campo sino lo tienes como casilla, como sino, como verdadero o falso o como activado o desactivado. Ya te ha configurado todas esas propiedades para que tú con el campo sino lo hagas. Normalmente tú tendrás que ir, si no lo haces así, te vas al tipo de campo, el campo de sino y luego configurar todo eso. Bueno, pues ya lo tenemos configurado. ¿Todo eso no tiene que ver con DataVerse? No, no tiene nada que ver. Nada. Absolutamente nada que ver. Eso me imagino yo que se guardará la configuración en algún fichero, ¿no? A nivel del usuario personal o algo, ¿no? Sí. Cuando reinstala Con el registro del sistema, a lo mejor. Claro. No te si utilizamos el debugger, ahí va a aparecer. ¿Cómo? Las macros de Excel, ¿no? Si utilizamos el debugger, podemos cargar el objeto ahí en el debugger y podemos ver a dónde se va esa información, porque ahí yo siempre encuentro todo, ahí está, puede que esté no sé, en CurrentDB o puede que esté en las tablas o los formularios, habría que ver, pero sí, siempre están ahí escondidos en alguno de los objetos como esos que guarda. Ahí va a estar, pues habría que ver en dónde se almacena y cómo se almacena. Pero en este caso no está en CurrentDB. No, estoy con Tony, eso está en el registro del sistema. Puede estar en el registro del sistema o en algún archivo XML o algún rollo de esto, un JSON o algo, no sé. Eso es Access, similar que yo a sepa, las... no tiene inis guardados, ¿eh? Es similar a las plantillas de Word, ¿no? El .dot. Efectivamente. La plantilla normal de Excel o la plantilla normal de Word. Yo creo que van los tiros por ahí, sí. Ese Es es que el si tema. no tendría razón de ser, porque ya te digo, puedes duplicar tu configuración de Access en otro puesto de trabajo, lo que sea, y te puedes llevar esas plantillas. Imagino, ¿eh? Imagino.
Deberías poder hacerlo. No sé dónde guardar, lo que no sé es cómo guardarlos, o sea, cómo exportar eso a otro entorno, a otro equipo distinto. Igual que los colores de la fuente y todo esto iba a decir. de tu Pero entorno de trabajo. los colores y los temas sí que sé dónde guardarlos. Hay un No, archivo. los temas sí. Pero digo, de cuando estás en el modo VBA, que Sí. te has puesto el fondo, yo trabajo con fondo negro, letras tal, eso debe ir metido en el registro del sistema, me imagino. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien. ¿Alguien utiliza dentro del tema de tablas la pregunta va por ti. Macros de datos. Yo uso macros de datos. Es más, tengo una macro de datos que te crea un autonumérico. O sea, te incrementa el número. O sea, te pone un número que hace un autonumérico del estilo que hacía ese por código, me lo hace la macro. Y la hago depender de una función de manera que cuando quiero desactivar y que no me incremente, no me mete el autonumérico, no me mete. ¿Alguien más? Las macros, yo he llegado a utilizarlas para guardar en una columna de actualizado. O sea, este récord fue actualizado tal día, ¿no? Y siempre le pongo updated at. Entonces le pongo actualizado y le pongo una macro de datos para que cada vez que exista una actualización sobre ese registro, uso la de before update, una macro de datos, y ahí me va a aparecer la fecha de cuándo fue actualizado. Y lo mismo podría hacerse para el, ¿cómo se llama? Para cuando un registro acaba de ser creado, pues. Pero son los únicos casos en los que he llegado a utilizarlo. A mí, una vez yo me metí muy a fondo ahí a intentar jugar con las macros de datos, pero lo que yo quería era que la macro de datos comunicara sin necesidad de formularios, comunicara a otras bases de datos que un registro ha sido creado, pero no se pudo. Siempre se ha necesitado pues algún formulario para ese tipo de comportamiento. No, lo que necesitas es una función. Y ya no está en el servidor. Te necesitas una función en tu propio ordenador. Entonces, sí, yo he llegado a utilizar, ya lo tengo resuelto yo, pues yo uso otra metodología. Pero puedes tener una macro que ejecute una función. Claro, entonces ya no está en donde están los datos. Tiene que estar en tu ordenador. O sea, no pasa como con los datos, con las macros que no dependen de funciones, que si la ejecutes desde donde la ejecutes, se ejecuta. Modifiques la tabla desde donde la modifiques, van a saltar los eventos. Pero si ese evento llama una función y no está en el ordenador que ha modificado la tabla, pues no se va a ejecutar. Pero las macros tienen muchísimas posibilidades, pero muchísimas. Y para seguridad, enormes. De hecho, la macro de la que habla Chea, que yo la he visto, no solamente que el autonumérico, sino además es capaz de, creo, si no me equivoco, Chea, de rellenar los huecos. ¿Te acuerdas? Pues... no me acordaba. No, eso será otra. Pues será otra, pero también la he visto, que te rellenaba los huecos también, creo, de cuando hacías los autonuméricos, desde la propia macro. ¿Inconveniente de eso? Jesús, atácale. No, quiero conservar la amistad. Vamos a ver. No es que sea un inconveniente, es una cuestión de no estar... no tener que mirar en muchos sitios distintos cuando estás haciendo el mantenimiento de una aplicación. Pues por eso, por ejemplo, no me gustan las macros, pero las macros normales ya no me gustan. Igual que no me gusta, por ejemplo, tener... Antiguamente, cuando no utilizaba desconectados, no me gusta tener las comprobaciones en el campo de la tabla, porque cuando después vas a buscar un error o algo, acabas mirando en 6 sitios distintos. A mí me gusta tenerlo todo concentrado en VBA, porque al final todo lo hago a través de VBA. Tampoco utilizarás triggers en SQL Server. ¿Perdón? ¿No utilizarás triggers en SQL Server? No, ni siquiera en SQL Server utilizo, cuando trabajo contra SQL Server, ni siquiera ahí utilizo triggers. No lo he necesitado. Es decir, cuando trabajas con VBA
trabajas en modo desconectado, que estás trabajando, todas las conexiones son, bueno, ADO o DAO, dependiendo del tipo de la base de datos que tengas, y tú estás haciendo el manejo completo, la velocidad de ejecución es muy, 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 muy alta. Entonces, no necesitas dividir las cosas. Es decir, una cosa, por ejemplo, que tiene una ventaja que tiene SQL Server son las vistas, que te ahorran, es decir, para algunas cosas te ahorra muchísimo trabajo, pero si tú la vista la lanzas como una consulta desde VBA, la velocidad de ejecución es tan alta que no necesitas tener una vista. Es más rápido hacer una vista que no una consulta de vía ADO, pero 0,5 segundos por 0,7 segundos. Pues no me hago una vista. ¿Vale? Entonces, lo que me permite es tenerlo todo muy junto. Una de las mayores ventajas, por ejemplo, de los triggers es el tema de las actualizaciones en diferido y, por ejemplo, un log de la base de datos, de las modificaciones de una base de datos. Si tú estás trabajando con una rutina que te haga las actualizaciones de la base de datos, no directamente, es decir, no lanzas un DUCMD RUSNQL update tabla, sino lo que lanzas es una rutina de actualízame esta tabla, estos campos, a estos valores, y en esa rutina le pegas por detrás el crearte el registro log. Entonces, prefiero tenerlo todo muy compactado, muy junto, para no tener que estar buscando en 8 sitios distintos. Pero ya sabes, esto es, cada maestrillo tiene su librillo. No me disgustan los triggers, otra cosa es que no me gustan. Pues las macros de datos son triggers. ¿Perdona? Las macros de datos de Access son triggers. Sí. Y lo que es una pena es que una de tantas vías muertas por las que ha progresado Access, las aplicaciones VBA, las aplicaciones web de Access, que utilizaban macros, se programaban a base de macros, luego eran capaces de transformar esas macros en cosas que hacían en ese SQL Server. Realmente, si alguien más usara las macros, aparte de mí en el mundo, si fuéramos 15 o 20, también, si fuéramos muchos los que utilizáramos las macros, seguro que tendríamos conversión a la hora de pasar datos de Access o una base de datos de Access a SQL Server, transformar las macros de datos directamente en triggers. Eso sería, sería facilísimo. De hecho, de hacer. Hay una cosa si trabajas en VBA más o menos estructurado, decentemente, el cambiarte de una base de datos Access tratada con DAO a una base de datos SQL tratada con ADO es cambiar la conexión de la rutina de conexión de contacto con la base de datos externa, ver los puñeteros detalles de cambiar los like, el asterisco por los porcentajes, alguna gilipollez más y hemos terminado. Y estos cambios que te he dicho van en un solo módulo en 2 líneas. Hablo de que si la gente utilizara macros, en la migración de Access a SQL Server, el Migration Assistant lo que haría sería transformar las macros de datos directamente en triggers, que no sería absolutamente nada difícil de hacer. De hecho, ahí voy a plantear un reto. El reto va para todos, pero sobre todo para el de la Chati, para Tony. Y es, ¿sabéis cómo compartir las macros, verdad? Compartirlas. Sí, ¿cómo compartir una macro de Access? Una XML. ¿Y a quién le importa? Me explico. Qué campro que es. La macro que sea, si tú seleccionas todos los registros de la macro, copias y pegas en un campo de editor de texto, te da ya el XML. ¿Vale? No sé en dónde he hecho eso y hice una rutina para modificar las macros desde VBA. Sé que lo he hecho. Va la pregunta sobre todo para Tony. Estaría chulo probar una de las macros de Chea, copiar, pegar en XML y pasarle el XML a la Chati y decirle, ¿me lo conviertes a string de SQL? Y a ver qué nos hace. Ahí te lo dejo. Se divorcia la Chati del Tony, ¿eh? Ahí Cuidado. te lo dejo. Devuelve el dinero, nano. Claro, ahí te lo dejo. Últimamente está un poco más fina la Chati, ¿eh? Pues bueno, lo está haciendo mejor. Serás tú que la llevas, Flores.
Os lo Oye. dejo en el reto con el grupo para que lo comentéis. Y antes de, como llegamos una hora ya y quiero ser fiel al tiempo, Oye. antes de acabar. Perdón. Habla, habla. De las macros que sepáis que aunque tengáis un ACCDE, podéis importar macros. Ahí os queda. Bueno, pues antes de acabar, me gustaría también de vez en cuando, o poco a poco, ir introduciendo cositas o presentando cosas que no hemos visto normalmente o trabajo de gente. Y yo quiero enseñaros hoy un poco lo que os ya dejé acá el otro día, las pantallas de presentación que tiene Julián. Julián, ¿puedes compartirnos un poquitín y que veáis un poquitín una manera distinta que yo no conocía, que yo no haya visto? Sentaros y abrir los ojos. De cómo se puede trabajar, o sea, tipo de pantallas que tenemos Claro que sí. en Access. Pues venga, Julián, todo tuyo, compártenos un poquitín. Claro que sí, Juanjo. De todas formas, les pido disculpas por la poca participación, pero me siento como un adolescente en un concierto de Taylor Swift o un niño en el Salón de la Justicia. A todos los recuerdo de la web del búho y los he seguido durante mucho tiempo, entonces he estado aquí un poquito alucinado. Tranquilo, no pasa nada. Vamos. Ahí, ¿están viendo bien? Sí. Se ve. Perfecto. Entonces, esta es una muestra pues de mi ERP con el que se administra una compañía relativamente importante, relativamente grande. ¿Acabáis de ver el menú desplegable de abajo a la derecha? Sí. Este. Ese. Sí. Entonces, mi software me gusta mucho usar este tipo de presentaciones que sean muy interactivas para el usuario, que la información sea muy resumida. Por ejemplo, Ha metido un Power BI ahí. un gráfico general donde, donde se muestran toda la información que él necesita ver por áreas, ¿sí? O aquí simplemente se pueden ir aplicando filtros. Ese es uno. Aquí tengo el otro donde, por decir algo, el software es muy grande, es muy, muy grande, pero aquí podemos ver la forma en que interactúa el usuario con las aplicaciones. Aquí tenemos una cuadrícula donde está la información que él necesita y el sistema se la va señalando las cosas que necesitan que le preste atención. Entonces, si yo aquí, el sistema me está diciendo que una reposición de tela, entonces vengo y la abro y hago la gestión directamente. El sistema envía SMS, se conecta con unas páginas web y con unas aplicaciones móviles de donde se alimenta. Aquí hay cosas curiosas de que, por ejemplo, a Jesús no le gusta para nada, por ejemplo, las imágenes, pero aquí tenemos imágenes trabajando muy rápido en un entorno. Ya he visto cositas dentro del código. Además, él no utiliza desconectados, aunque trabajas con ¿cuántos usuarios al mismo tiempo, Julián? Más o menos 100, 120 usuarios. ¿Y no trabajas con desconectados? 120 de Access. 120 usuarios concurrentes. ¿Y con Access real. ¿Y la base de datos está en Access? En Access, claro. Por ejemplo, mira, estas son las bases de datos. Y esto es una cosa muy interesante. Estas son las bases de datos. Las imágenes, por ejemplo, lo que yo hago es tratar de no tener redundancia de las imágenes. Aquí, por ejemplo, son 94 imágenes. Con 94 imágenes, todo el sistema opera porque muchos registros comparten las imágenes. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta que es una cuadrícula bastante pesada, porque él va y analiza inventarios, dice si hay que comprar tela, que se necesita y todo lo demás, pero las imágenes se cargan relativamente rápido. Pero si os fijáis en su backend, no tiene un backend único, tiene 200 backends, o sea, 200 archivos para darle agilidad a la página. Eso es. Correcto. Para que no todos los usuarios estén atacando la misma base de datos, porque no todos están haciendo lo mismo. Unos están manejando clientes, otros están manejando productos, otros están manejando facturación, otros están manejando fichas técnicas, otros están haciendo contratos. Entonces, ¿para qué ponerlos a que el servidor, porque ustedes saben que por cada usuario le empieza a crear los archivos de bloqueo? Entonces, si lo accesan 5 usuarios, el archivo de bloqueo empieza a crecer mucho más.
Es muy distinto que si tengo 20 bases de datos que la están utilizando los usuarios de forma repartida, entonces el acceso en red va a ser mucho más eficiente. Estás Y no repartiendo van a los haber bloqueos entre varias bases de datos, con lo cual Correcto. estás obviando el nudo de ralentización. Correcto, correcto. Rafa, pregunta. Eso es. Sí, ahora que has sacado el tema de las imágenes, ¿imprimes las imágenes? ¿Tienes informes con imágenes? Sí, claro. Coño, ahí se han visto Lo- unos gráficos. Sí, No, muchos, a ver, muchos a gráficos. donde voy, a Ya les donde voy a voy es mostrar, por que he ejemplo, visto que los formularios tienen imágenes, pero sí, vale, aquí. ¿tienes algún informe que tenga muchas imágenes? La pregunta es, Sí, ¿no te se quedan algunas imágenes sin imprimir de vez en cuando? ¿Nunca no, has tenido ese problema? no es no es lo normal. Pues en 25 años que llevo trabajando, pues han sucedido muchas situaciones, pero creo que ya la herramienta, el tema de Access es saberlo poner en el contexto en el que se va a utilizar. Es una herramienta muy poderosa, pero tampoco se puede sobreestimar ni subestimar. Hay que saberlo poner en el contexto donde se va a poner la aplicación a funcionar. Las Si yo pongo imágenes, Access para... Sí, El tema es ese, que las imágenes llega un momento dado, dependiendo del ordenador y el momento, en el que no me salen en el informe. O sea, yo hago un informe con muchas imágenes, ¿no? Pues, de productos, producto sí. 1, producto 2, producto 3, y cada uno ya tiene unas imágenes. Si llega un momento dado en el, ¿ves? Por ejemplo, ahí no te han mostrado. No quiere decir que Pero ahí sea ese porque no... problema. Este es muy viejito, este es un informe de viejitos porque no tengo. Estoy intentando buscar Creo que uno que por sí tenga. aquí ha pasado. Chea también en su momento dado se quejó, y yo hasta el día de hoy, bueno, el cliente ya no lo tengo, ya no Sí. tengo ese problema, pero Eso os pasa por utilizar informes. Por eso- Xavi, ¿has visto el Power Bueno, BI? sí. Sí, lo he visto, lo he visto. De todas maneras, Julián, tú las imágenes que estás sí, mostrando en esos informes las sí. tienes en base de datos, no las tienes en ficheros Vinculada. Las tengo en bases de datos. No las la tienes en bases de tengo datos, adjuntada. correcto. Por el tema de Vale. la velocidad. Como les digo, Entonces, sí, que supongo que alguna de esas será, he visto una con un giga y pico de tamaño, supongo que probablemente una de esas será las de datos, de imágenes. ¿Vale? Está atacando el problema de las imágenes de una manera completamente distinta. Es decir, como está Sí, partiendo, también. no es que tenga una base de datos por cada tabla, pero casi. Entonces se puede permitir el lujo de decir, tengo una base de datos con las imágenes, aunque me ocupe un giga de tamaño. Entonces, cuando está correcto, relacionando aunque las tablas, ya está es relacionando los registros y estás moviendo esa información. El problema es que correcto, cuando relacionas las tablas, Access es un mamón y te mueve la tabla entera, con lo cual eso es lo que te hace pesado correcto. Jesús, pero el cargar esos entonces formularios. volvemos a lo que les comentaba ahorita. Si yo conozco la organización y una cantidad de datos estimada para manejar con la aplicación, no estoy sobreestimando la herramienta. Si yo fuera a manejar miles de imágenes, miles y miles de imágenes distintas, no lo haría No de esta podrías forma. hacer esto, claro. Correcto. Como yo sé que por año estoy manejando más o menos unas 500 imágenes, que más o menos en tamaño en disco me están ocupando 1 giga, yo en la base de datos que tengo en producción estoy pudiendo almacenar casi 2 años de imágenes, que para Entiendo, la operación, ¿sí? entiendo que además tendrás una imagen en pequeño para utilizar en informe y una imagen en grande para mostrar en formulario. No, una sola, Una sola. una sola Pues imagen. Las imágenes, cógetelo como idea. sí, La pequeñita que te ocupe 7, 8K, que no necesitas más peso para poder mostrarlo en el informe rápido, con lo cual la sí. relación de tablas te va a ser mucho más rápida y cuando tengas que mostrarlo, por ejemplo, en este formulario que estás mostrando ahora, entonces sí le sacas una Sí. imagen con mucha más resolución que puedas además aumentar para que el usuario pueda verla en detalle. ¿Cómo Bueno, correcto. ¿Hola? guardas las imágenes? No te escuché, disculpa. ¿Cómo guardas las imágenes? Como la- En formato imagen, no en formato BMP, sino en formato imagen, porque el formato BMP Ya, es ya, un formato pesado,
Si pueden mirar aquí, aquí yo les muestro en la base ¿Y de datos. has pensado, has utilizado o has probado hacer las vinculaciones? O sea, tener las imágenes en el disco de un modo Sí, individual, JPG. sí, claro que sí, pero me afecta mucho el rendimiento. Ya lo he hecho, teniendo las imágenes en un directorio de la red y que cada Sí, vez se utilice, pero contra el rendimiento afecta mucho. Se demora mucho haciendo la transacción de recuperar la imagen y cargando. La imagen aquí vale. montada, mire que no está como formato BMP, como mapa de bits, sino que está como imagen. Este formato, ¿esto qué me permite a mí? Que el tamaño de la imagen sea el que tiene el archivo de la imagen. Y esas imágenes, estamos hablando de imágenes de 20K o de 30K. Si No lo son, convirtiera a BMP, sería una imagen de 500K o de 600K. ¿Me hago entender? no son datos adjuntos. No son datos de asunto, no, son No, no. insertados. Solo que está como formato imagen, no como bitmap de Windows, que era el formato que no permitía sino hasta 2010, 97, que todo se convertía a BMP. Y el BMP es Sí, pesadísimo. sí. Estas imágenes son imágenes que cada una individualmente, tamaño en disco, son imágenes que ocupan 30K, 40K, 50K como máximo. Incluso yo acá la tengo al usuario. La información que él verifique, perdón, que el usuario verifique antes de subir las imágenes, acá le tengo el tamaño, que sea 40 kilobytes máximo. Entonces multiplique 40 kilobytes, eso da un tamaño, permite el almacenamiento enorme de información. Para el uso, yo soy muy enfático en esto. Si Access se utiliza en el entorno correcto, para un tamaño de empresa correcto, con unos tiempos de respuesta analizados adecuadamente, es una herramienta maravillosa. Si yo lo sobreestimo y lo pongo en un ambiente que son 1000 usuarios con una base de datos gigantesca, obviamente no me va a funcionar. Que de pronto ese es el tema, sobre todo aquí en mi país, que Access tiene muy mala reputación, desafortunadamente, pero es por eso, porque se hacen unas estimaciones inadecuadas a la hora de encarar los proyectos. Si yo aquí sé que voy a permitirme almacenar hasta 2000 imágenes para 2 años y la velocidad con la que el cargo es una velocidad adecuada, no necesito encarar el problema de ninguna otra forma. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Julián, ¿puedes mostrar un poquito más el tema de la interacción que tienes en tus rejillas, como tú llamas? Claro que sí. Por ejemplo, bueno, aquí por ejemplo tenemos más gráficos de análisis. Los usuarios son muy tranquilos usando estas rejillas, porque usted aquí puede hacer análisis de información, una pequeña minería de datos. Aquí tenemos la información, en este caso es una campaña de ventas. Usted aquí simplemente analiza cuál es la que más está vendiendo, cuál es la segunda, cuáles las que más tiene programadas. Si quiere ver, ordena hacia este orden. Luego interactúo, por ejemplo, aquí, doble clic para ver el historial, entonces doble clic, me traen las ventanas con los datos detallados. Aquí con los datos detallados, bueno, aquí me muestro con los datos detallados. Usted aplica filtros, yo quiero saber las que me faltan por programar que estén entre 100 y 150 unidades. Los usuarios son unos expertos haciendo el manejo de estos filtros. Las ventanas de la aplicación, la parte de los formularios, por ejemplo, aquí los movimientos. Pero está todo conectado, ¿no? No haces Todo formularios conectado. desconectados. Está todo No, conectado. todo está conectado. Todo está Y cuando conectado. quieres modificar un registro o algo, escribes y ya lo cambias, no tienes nada que bloquea. Correcto. Inmediatamente se hace el bloqueo. Yo trato pues de usar el bloqueo optimista. No hay inconvenientes por eso. En todas las tablas están los índices Pero de tienes infinidos. usuarios que se violan continuamente, a lo mejor, porque uno te modifica el teléfono, el otro te modifica la dirección de correo No, electrónico, tienes ahí un no, bloqueo. porque yo les tengo, sí, y a los usuarios, hay unos perfiles de usuarios aquí donde se le define cada usuario qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, en función de sus permisos, cuando esté interactuando con el módulo que le corresponde, aquí hay pues una cantidad de módulos grandes,
el sistema le habilita o no le habilita ciertas situaciones dentro de la aplicación. Hago el control más por el lado de código que dejándoselo a que lo gestione directamente la base de datos. Yo veo nada más. Sí. Un poco peligroso esto. Yo nomás tendría una pregunta que hacer ahí. Las máquinas que utilizan las personas, bueno, las más de 100 personas que utilizan este programa, ¿las máquinas son de alta gama o cómo son? No, son máquinas sencillas, incluso muy antiguas. Incluso hay máquinas con 8 o 9 años en operación, o Windows 10 casi todos. Sí, Windows lo que 10, pasa es que Windows veo mucho 11. flickering, pues por eso. A lo mejor ahí habría que hacer algún ajuste adicional para que no hubiera tanto flickering. Está muy bonita la aplicación, nada más a mí se me hace como que trae mucho. A mí me distrae mucho, pues. Personalmente a mí me distrae nada más ver el que tarda mucho ese tipo de cuestiones. Tarda mucho en cargar y veo Esto lo vas a flickering. tener que migrar a SQL Server porque si no vas a tener líos aquí en un Pero tiempo. si le va, que la liamos, que si le va bien, ¿no? No, si esto ya lo he vivido yo. He tenido también, Ya, tengo ya. uno que tiene 150 usuarios y me ha tenido varios meses sin dormir. La hostia de se rompían las relaciones, rompía No los se relaciones. autocompletos. La aplicación, caballeros, la aplicación lleva Julián no 18, se queja de 18 eso. años, Escuchar 18 a años por favor. funcionando. Claro. 18 años funcionando. Si se ha dañado las bases de datos una vez en el año es mucho, mucho. La recursividad se maneja. Claro. El tema de Access es saber enfocarlo correctamente para el problema que se está resolviendo. Pues herramientas hay miles, igual me decían en la universidad. Yo No tienes que cambiar. Un servidor en Oracle y Por ponerme a decirte montar una un cosa montón de buena, herramientas costosísimas. por decirte primero una crítica mía, ¿vale? Además, los que están por aquí todos me conocen. Hay una cosa que no me gusta y es la enorme cantidad de información que tienes en cada pantalla. ¿Y colores? Eso ya, con el gusto que tengo yo por los colores, ni hablo. Porque yo si me pero pongo a poner colores, lo haría peor todavía. Hay que ponerse en situación del usuario final que utiliza la aplicación. Vean, recuerden, no los diseñadores. Esto que le estoy Yo mostrando, ahí veo demasiada información. Sí, pero seguramente trabajarían mejor. Esta plantilla que estamos viendo es una plantilla de análisis. Esto no es una plantilla de trabajo. O sea, esto es para usted revisar la información y usted necesita tener todos los datos en la pantalla. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los proveedores. Aquí está todo, la carga actual, la carga diaria, los minutos diarios, cuántos minutos tiene mensuales. Es la información. El problema de esta historia es que exclusivamente. Esto es información resumen, cada movimiento que haces le estás pegando una carga fuerte a la base de datos. Claro. Esa es la cuestión. Te decían por ahí que te pases SQL Server. No. Te diría que te empezaras a pasar a desconectado. Pasarte a desconectado no significa desconectar toda la aplicación. Puedes hacerlo con los formularios más pesados. Pero ¿cuál es el Cuando empieces a desconectar, la velocidad que vas a ganar. Velocidad. Sí. En cuanto empieces a desconectar, la velocidad que vas a ganar es muy grande, tanto en el formulario que desconectes, porque en desconectado se trabaja más deprisa que con las tablas vinculadas, como que al aligerar la carga de trabajo que tiene los backends por los otros usuarios se van a ver también muy favorecidos por eso. Es decir, el que tú tengas este formulario que estabas enseñando antes, que me supongo que debe estar tirando de unas consultas de pronto, bastante no sé si curiosas. Por la conexión están viendo que funcione lento, pero él no funciona lento absolutamente. Absolutamente, no funciona lento. Absolutamente. Yo lo veo lento. Como para ponerse a cambiar esto. O sea, yo no he dicho que lo cambie. No, es una sugerencia. De todas maneras, yo estoy viendo esta pantalla desde el momento en el cual tú le das y la ves construir que tarda menos de un segundo. Ya estás, ahí se está viendo algo. Es decir, eso es la parte que yo digo que eso es mejorable. Es que pero cuando que sea nos oís hablar de desconectados, es que os pensáis que tenemos que tirar todo abajo y volver a construirlo. No.
Las No, dos pero pueden, ¿saben qué pueden pienso? Que sea coincidir a la vez. Y la puedes conexión de coger los Internet. más pesados, los que tiran más de base de datos, los que tienes más problemas de bloqueos, de que te machaquen la información, que son No los lo hay. formularios que entran 15 usuarios a la vez en el mismo formulario, esos Sí. serían los atacables. Correcto. Julián, De pronto pienso que la herramienta del Zoom es la que esté haciendo que ustedes lo vean un poco lento. Sí, no, pero al margen de eso, al no margen de funciona lento, eso, seguro que no. yo lo he visto No, se ve funcionando muy bien. contigo y no va lento para nada, pero al margen de No, eso, no. todas las aplicaciones son criticables, todas son mejorables. Claro, claro. Pero yo os quiero invitar a que os quedéis primero con que el entorno que yo estoy viendo aquí no os lo he visto a ninguno. A ninguno. No, es brutal, A es ninguno. una pasada y tiene aquí, y es súper eficiente. La verdad es que yo me quito el sombrero las Muy bien. días lo que ha tenido que luchar este chico para montar una aplicación así. Es una pasada. Entonces, el motivo de compartir esta cosa, ¿por qué es? Porque me encanta ver, de repente, Julián ha estado como aislado del resto de los mortales en el paso, porque no ha conectado nunca con nadie. De repente conecta ahora con nosotros y digo, ostras, tiene cosas, he visto algo del código, tiene cosas muy distintas a cómo trabajamos otros. Ese cambio, esa interacción me parece súper bonita, de repente de ver, ostras, que hay otro que trabaja así, me gustará más o menos. Y del mismo modo que él va a poder ver cosas nuestras, veremos cosas de él, ¿no? De ahí es un poco Claro el que sí, con invitar todo gusto. a decir, oye, seguro, y lo primero que pensé cuando vi esta aplicación era, ostras, si esto está funcionando así, en el momento que le pusiera desconectados, volaría, ¿vale? Como una extra, pero no como una crítica negativa, que es lo que te estaba diciendo también bueno, Jesús. Es decir, Rubén es un Claro, especialista en recibir también, ¿eh? Sin haber dicho claro que nada. sí. efectivamente, Se el le dio ejemplo de por todos Rubén, de lados. la Y traducción el que chaval veremos dijo, pues si yo he venido a presentar una aplicación, ¿a que sí, Rubén? efectivamente, ¿eh? Entonces, quede también No claro me que lo a todos, machacasteis que ese día. todas las opiniones son para mejor, o sea, Claro, sí. son críticas No, y les constructivas. agradezco mucho los comentarios. Todos son ¿eh? vistos con beneficio de inventario. Muchas Pregunta, gracias. Yo sé Julián. que son con muy buena intención. Claro. Una pregunta, sí. ¿Tú trabajas en la empresa o eres externo? O sea, tú... Estuve 18 años en la empresa y en este momento estoy como externo. Porque no solamente hacía el desarrollo, sino que también era el director de operaciones, el analista de requisitos y un montón de funciones, pues que finalmente me generaron un tema de salud. Entonces, me retiré de la compañía y quedé básicamente con el desarrollo del ERP. ¿Tienes Muy más bien. clientes o trabajas solamente esta aplicación? En este momento solo esta aplicación, sí. Pues genial, Muy felicidades, bien. de verdad. Es otra manera de Muy chula, chula, muy bonita. Como Abajo a la derecha el menú, yo no lo hubiera puesto nunca, pero bueno, ahí está. Sí, pero, Es verdad, sí. pero ese desplegable con glitch, con lo que os dé la gana, Jolín, me parece Está genial, precioso. muy chulo, muy Me bonito. parece precioso. Sí, es que yo veo ahí mucho diseño gráfico ya, como que hay mucho trabajo de diseño detrás de esta aplicación. Yo veo mucho gráfico, pues a la gente le gusta mucho eso. ¿Cómo haces para que flote ese menú de abajo, para que vaya emergiendo? Eso lo veréis próximamente, campeones. Eso es una charlita en un jueves de estos. Con Eso lo mucho vais a gusto les ver. comparto es un código bastante sencillo, no tiene nada. Solo que aquí estoy viendo que por tener el zoom abierto de esta máquina no es muy potente. Si, por ejemplo, miren que si nota un poquito lento aquí al subir, es por el zoom que de pronto puede ser la máquina. El otro día lo vi con las en el entorno, y iba zumbado. En el entorno de trabajo funciona perfectamente. Tengo otra pregunta, Julián, ya no es de Claro. desarrollo, sino de geografía. Has dicho tú que eres de Colombia. Medellín, gracias. Colombia. Vale. No Medellín de Extremadura, sino Medellín, Colombia. Sí, no. A ver, el tema está en que en España, bueno, hasta hace poco, pues éramos españoles, algún que otro de Hispanoamérica, ¿ok? Pero de un modo muy circunstancial, ¿ok? Y aquí al final nos conocemos durante 20 y tantos años, pues más o menos ha ido viniendo gente nueva, pero nos conocemos muchos años. La pregunta es, ¿ahí en Hispanoamérica hay alguna conexión y hay gente trabajando en Access? Muy poco. Como les Vale, decía, ese era el tema, sí. Como les decía yo a ustedes, pues no los había visto en persona, pero sí conocía sus nombres por la página del Búho,
que la vengo siguiendo hace 15 años, de documentación y participando en los foros, pero pues, como les dije ahorita, pues he estado nervioso por ver el nombre aquí de Chea, de Jesús, de Pegasus. Para mí eso es tener gente que he admirado por mucho tiempo, poderlos ver, para mí es un impacto. Entonces, por eso les pido disculpas, que he estado un poquito nervioso por eso. Y no decir pues nada de Juanjo, pues que ha sido una maravilla la interacción con él. Desafortunadamente, Latinoamérica, esta herramienta en particular ha sido muy maltratada, por decirlo de alguna forma. Las aplicaciones en Access acá se ven mal, no gusta, pero después de todos estos años, que son 26 años prácticamente, es ignorancia del público, porque no se hace un análisis concienzudo del problema que voy a atacar con la herramienta. Es que no hay herramientas buenas ni malas, hay herramientas mal desplegadas, mal implementadas. Yo, para una empresa pequeña, ¿por qué voy a montar un servidor SQL Server enorme que necesite una máquina grande, o un Oracle con unas licencias que cuestan muchísima plata, muchísimo dinero, cuando las empresas pequeñas no tienen esas facilidades? Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, yo lo que he dicho siempre es, Access es una maravilla. Yo esta herramienta la amo desde la versión 2.0 que la conozco. ¿Cuál es el asunto? Hay que saberla implementar, hay que saberla diseñar. Access es muy delicado. Access, por ejemplo, no maneja bien los problemas de infraestructura. Ustedes lo tienen en una red y hay equipos con problemas de comunicación, o hay problemas en los switches, o hay algún problema, las bases de datos van a estar molestando, se dañan y todo. Pero si usted esos temas los controla, la infraestructura, los equipos en buenas condiciones, si las aplicaciones están bien diseñadas, si los índices son bien definidos, si las relaciones, si se necesitan, si se hace correctamente, la aplicación funciona de una forma maravillosa. Pues yo no le tengo que explicar eso a unas leyendas como ustedes, pero básicamente es eso. Que acá lo que desafortunadamente lo que no hemos tenido es, no se aplican bien las cosas. Entonces, y en Latinoamérica somos muy de las apariencias. Entonces las herramientas muy ostentosas, porque en Estados Unidos se usan y porque generan muy buen... Aquí es igual. No, pero España de mis amores es distinto en ese sentido. Por eso la web del búho la conozco hace más de 15 años, y por eso he aprendido mucho con los códigos que ustedes han subido. Aquí eso no se consigue. Entonces ha tocado trabajar muy solo en ese sentido, muy solo aquí. Sí. Pues eso va a cambiar, señores. Eso va a cambiar, y vamos a ir terminando ya la charla de hoy, pero quiero invitaros a varias cosas. La primera es, fijaros, 19 participantes hasta el final, de manera constante, primer punto. Sí, Xavi no se ha ido. Xavi no se ha ido, impresionante. Ha vuelto. Segundo punto, usuarios de España, pero también de Hispanoamérica, con el presidente del grupo latino. La interacción que estamos teniendo está siendo muy chula, y a eso os invito a seguir haciendo, a seguir compartiendo también, a apoyar a Edgar en su inicio ahora en el canal de Latino, a poder comunicar con él. Por supuesto, la oferta está hecha para que, si necesitas ponentes, pues que busques en otro lado, porque aquí no vas a encontrar, ¿no? Muchas gracias. Que nos tienes también para lo que necesites. Y también invitaros a participar, como estáis haciendo. Lo siento, lo voy a decir, Javi. Estas últimas sesiones están gustando muchísimo. Esto no ha sido idea mía, esto ha sido idea de Javier. Que Javier dice que no sabe nada, y en cambio está aportando un montón a la comunidad, porque está dando una dinámica que está gustando mucho y que hace que participéis. Si os fijáis, todos sois fundamentales, todos, no sobra ninguno. Sepamos más o menos, y esa es la riqueza que está cogiendo el grupo. Eso motiva a preguntar, a hacer más cosas, y coño, 45 personas dentro de un mes en Valencia. O sea, esto crece a lo bestia, y es fruto vuestro, es fruto de lo que estáis haciendo, aportando poquito a poco. Así que os invito a que sigáis allí, también a los que nos estáis viendo en los vídeos que nos veréis ahí en YouTube, a que sigáis colaborando, a que os unáis, a que no tengáis miedo. Como dice Xavi, que dice Javi, que dice Jesús, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Todos aportáis, así que os invito a que nos veamos en la siguiente sesión. Gracias a todos por la participación, y nos vemos en Valencia, a los que estéis, y a los que no,
un mes después. Este mes que viene no tendremos sesión online porque la tendremos presencial. Entonces, ya sabéis que nos vemos en Valencia y de nuevo, gracias a todos. Nos vemos en la siguiente entrega y adiós. Muchas gracias. Adiós. Bonito. Y ahora...